El secreto de la creación es el sentimiento. El sentimiento es el secreto. Y esta noche te enseñaré cómo sentir el camino hacia la realización de todos tus deseos. ¿Qué quiero decir con sentir? No me refiero a la emoción o la excitación de los sentidos, sino a la aceptación del fin como si ya se hubiera cumplido. El sentimiento es el secreto por el que todas las cosas se hacen. Y sin este sentimiento, ni siquiera las imágenes mentales más bellas que construyas se materializarán en tu mundo. Ahora, esta noche, te hago esta pregunta. ¿Cómo te sentirías si fueras el hombre o la mujer que deseas ser? ¿Cómo te sentirías si ahora tuvieras lo que deseas tener? Esto, queridos amigos, es el arte de sentir. Esta noche os enseñaré el principio que, una vez dominado, os permitirá manifestar cualquier cosa al instante. La Biblia, que es el libro más importante jamás escrito sobre psicología, nos dice que todo lo que deseéis cuando oréis, creed que lo habéis recibido y lo recibiréis. No dice que lo recibiréis en el futuro. Dice que recibiréis lo que ya habéis recibido en vuestra conciencia, porque la imaginación es el principio de la creación. Imagináis lo que deseáis, y luego creéis en la realidad de lo que habéis imaginado. Ese es el sentimiento del que hablo, esa sensación de naturalidad, esa sensación de ser ya lo que queréis ser. Ahora, dejadme que os lo explique de forma muy práctica. Primero debes saber exactamente lo que quieres. Mucha gente me dice, «Oh, quiero tener éxito». El éxito significa cosas diferentes para cada persona. Debes ser específico. Define tu objetivo con absoluta claridad. Si lo que deseas es riqueza, ¿cuánta riqueza? Si es salud, ¿qué significa para ti la salud perfecta? Si es una relación, ¿qué tipo de relación? Debes tener claro lo que quieres, porque, como nos dice la Biblia, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Una vez que sabes lo que quieres, el siguiente paso es el más importante. Y aquí es donde la mayoría de nosotros fallamos. Debes asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. ¿Cómo te sentirías si tu deseo fuera ahora una realidad? ¿Serías feliz? ¿Estarías agradecido? ¿Te sentirías aliviado? ¿Caminarías de otra manera? ¿Hablarías de otra manera? ¿Dormirías más profundamente? Sea cual sea ese sentimiento, debes capturarlo ahora. Déjame contarte una historia para ilustrar este principio. Una vez vino a mí una señora que necesitaba dinero desesperadamente. Su marido la había abandonado con 3 hijos que alimentar y necesitaba $5,000 antes de fin de mes para pagar la hipoteca o perdería su casa. No tenía ni idea de dónde conseguir ese dinero, ya que no tenía ahorros y sus ingresos eran muy modestos. Le pregunté, ¿cómo te sentirías si tuvieras esos $5,000 ahora mismo? Cerró los ojos y dijo, me sentiría muy aliviada, me sentiría segura, dormiría tranquila toda la noche sin preocupaciones. Le dije, esa es la sensación que debes capturar ahora, antes de irte a dormir esta noche. Quiero que sientas como si el dinero ya estuviera en tu cuenta bancaria. Siente el alivio, siente la seguridad, siente la paz que te da saber que todo está bien. 3 semanas después, me llamó con la voz temblorosa por la emoción. Su hermano, al que no había visto en 15 años, se había puesto en contacto con ella de repente. Había vendido una propiedad y, sintiéndose culpable por no haber mantenido el contacto durante todos esos años, le envió un cheque por valor de $700,500, diciendo que era su parte de la herencia de sus padres que él había estado administrando. Ahora bien, ¿fue una coincidencia? Te digo que no hay accidentes en un universo gobernado por leyes. Ella capturó la sensación de seguridad financiera y esa sensación encontró la manera de expresarse. Así es como se crea tu mundo, desde dentro hacia afuera. Déjame compartir contigo un secreto que pocas personas conocen. La sensación de la que estamos hablando no es algo que tengas que generar o fabricar. No es algo externo a ti mismo que tengas que alcanzar. Ya está dentro de ti, esperando a ser reconocida y expresada. Cada estado en el que podrías encontrarte existe ahora como una posibilidad presente. Todo lo que se requiere de ti
es que selecciones el estado que deseas ocupar y luego te rindas a él por completo. Piénsalo de esta manera. En este mismo momento existe una versión de ti que ya ha logrado todo lo que deseas. Esa versión de ti tiene la riqueza que buscas, la salud que anhelas, las relaciones que te satisfacen. Esa versión existe ahora en lo que podríamos llamar el reino de las posibilidades infinitas. Tu trabajo no es crear esta versión de ti mismo. Ya existe. Tu trabajo es entrar en ella, ocuparla, convertirte en ella asumiendo la sensación de serla. ¿Cómo se hace esto? Primero, debes aquietar tu mente. Encuentra un lugar donde no te molesten, quizás justo antes de dormir, cuando la mente está naturalmente receptiva. Cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo me sentiría si fuera la persona que quiero ser? ¿Cómo me sentiría si mi deseo fuera ahora una realidad? Luego, deja que ese sentimiento te envuelva por completo. Deja que impregne cada célula de tu ser hasta que literalmente te sientas en el estado deseado. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Intentan sentir su deseo durante un momento, o dos, y luego vuelven a su antiguo estado de conciencia. Alternan entre el sentimiento de tener y el sentimiento de querer, y al hacerlo, neutralizan su poder creativo. Debes persistir en la sensación de que tu deseo se ha cumplido hasta que esa sensación desplace todos los demás sentimientos de tu conciencia. Debes llegar a un punto en el que te resulte incómodo mentalmente albergar cualquier pensamiento o sentimiento contrario. Déjame darte una fórmula que ha ayudado a miles de personas. La llamo la técnica "ya está hecho". Cuando hayas captado con éxito la sensación de que tu deseo se ha cumplido, repite esta afirmación contigo mismo con total convicción. Ya está hecho. Siente la irrevocabilidad. Siente la plenitud. Al igual que cuando envías un correo, no te quedas comprobando si se ha enviado. Sabes que está hecho. Así debes sentir tu deseo. Una vez que hayas asumido la sensación de que tu deseo se ha cumplido y hayas declarado que está hecho, déjalo completamente. No sigas comprobando si está funcionando. No te preguntes cuándo se manifestará. Ten por seguro que, en el momento en que captaste la sensación, tu deseo comenzó a moverse hacia ti. Ahora bien, algunos de vosotros estaréis pensando, pero Neville, si simplemente imagino y siento que mi deseo se ha cumplido, ¿qué hay de las acciones que debo llevar a cabo? Esta es una pregunta habitual, y esta es mi respuesta. La verdadera acción no es el movimiento físico, sino el movimiento de la conciencia de un estado a otro. Cuando logras pasar a la conciencia de que tu deseo se ha cumplido, te encontrarás tomando de forma natural y sin esfuerzo las acciones físicas necesarias para que tu deseo se manifieste. Déjame ilustrarlo con un ejemplo. Un joven me dijo una vez que quería ser un escritor de éxito, pero nunca parecía encontrar tiempo para escribir. Siempre estaba demasiado cansado después del trabajo o tenía demasiadas distracciones. Le dije que no intentara escribir, sino que asumiera la sensación de ser un escritor de éxito. ¿Cómo se sentiría si ya hubiera publicado y fuera aclamado? ¿Cómo serían sus días? ¿Qué pensamientos ocuparían su mente? Empezó a sentirse como un escritor de éxito y, en una semana, se despertaba cada mañana una hora antes, ansioso por escribir. Las ideas fluían sin esfuerzo, y en 6 meses había terminado su primera novela, que más tarde fue publicada con gran éxito. Verás, cuando cambias tu estado de conciencia, todo lo demás cambia para reflejar ese nuevo estado. Las acciones que debes realizar se te presentarán y te sentirás motivado de forma natural para llevarlas a cabo. A esto me refiero cuando digo que el secreto está en los sentimientos. Primero viene el sentimiento y luego todo lo demás. Ahora profundicemos en este principio. El universo es mental. Responde a tu conciencia. Cualquiera que sea el estado mental en el que te encuentres, el mundo exterior debe reflejarlo. Esto no es filosofía. Es una ley. Al igual que la ley de la gravedad opera tanto si crees en ella como si no, también lo hace esta ley de la conciencia. Tu mundo exterior es simplemente la objetivación de tus supuestos internos.
Si no estás experimentando lo que deseas en tu mundo exterior, es porque aún no has ocupado plenamente el estado de conciencia que corresponde a tu deseo. Puedes pensar en tu deseo, puedes hablar de él, incluso puedes visualizarlo, pero hasta que no sientas su realidad, hasta que no lo aceptes como verdadero, en el ámbito de la conciencia, no podrá exteriorizarse en tu mundo. Esto me lleva a otro aspecto importante del sentimiento, la persistencia. ¿Cuánto tiempo debes persistir en el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido hasta que te resulte natural, hasta que te resulte más real que la evidencia de tus sentidos? La Biblia llama a esto caminar por la fe, no por la vista. Debes estar dispuesto a ignorar la evidencia de tus sentidos que te dicen que tu deseo aún no se ha cumplido y persistir en la sensación de que ya se ha cumplido. Recuerdo a un caballero que acudió a mí con una grave dolencia física. Los médicos le habían dicho que no había cura y que estaba destinado a vivir con dolor el resto de su vida. Le pedí que se imaginara completamente sano para sentir la libertad y la alegría de gozar de una salud perfecta. Me dijo, «Pero Neville, ¿cómo puedo sentirme sano cuando mi cuerpo sufre tanto?» Le dije que su condición física era simplemente la manifestación de suposiciones pasadas y que si quería cambiar su cuerpo, primero debía cambiar sus suposiciones. Cada noche antes de dormir, se imaginaba corriendo libremente, moviéndose sin dolor, disfrutando de una salud perfecta. Al principio le costó captar esa sensación, pero persistió. Se decía a sí mismo, «Así es como me sentiría si estuviera completamente bien», y dejaba que esa sensación calara hondo en su conciencia. En 3 meses, para asombro de sus médicos, todos los síntomas de su enfermedad habían desaparecido. Su cuerpo se había adaptado a su nueva creencia de salud. Lo que debes comprender es que el tiempo que tarda tu deseo en materializarse en el mundo exterior es proporcional a la naturalidad de la sensación. Cuanto más natural te resulte ser lo que quieres ser, más rápidamente se objetivará. Por eso insisto en la sensación más que en la mera visualización o afirmación. Cualquiera puede repetir palabras o crear imágenes mentales, pero hasta que esas palabras e imágenes no vayan acompañadas de la sensación de realidad, seguirán siendo estériles, improductivas. Déjame darte otra técnica que te ayudará a captar la sensación de que tu deseo se ha cumplido. La llamo vivir desde el final. En lugar de pensar en tu deseo como algo que debes alcanzar en el futuro, debes pensar en él como un hecho presente. Por ejemplo, si tu deseo es la abundancia económica, en lugar de pensar «seré rico», lo que implica que la riqueza aún está por llegar, piensa «soy rico». Siente cómo sería tener todo el dinero que deseas en este momento. ¿Cómo pensarías si fueras rico? ¿Qué tipo de pensamientos ocuparían tu mente? ¿Te preocuparía pagar las facturas? ¿Sentirías una sensación de carencia o limitación? Por supuesto que no. Te sentirías expansivo, generoso, seguro. Estos son los sentimientos que debes capturar ahora. Independientemente de tu situación financiera actual, quiero que practiques esta técnica ahora mismo. Cierra los ojos y piensa en algo que realmente deseas. Puede ser cualquier cosa, una posesión material, una relación, un estado de ser. Ahora, en lugar de pensar en ello como algo que quieres o necesitas, piensa en ello como algo que ya tienes. Siente la satisfacción de poseerlo. Siente la alegría de haberlo conseguido. Deja que este sentimiento se vuelva tan vívido, tan real para ti, que al menos por un momento olvides que en el mundo exterior tu deseo aún no se ha manifestado. Esto es lo que significa la Biblia cuando dice que el reino de los cielos está dentro de ti. El reino es el reino de los deseos cumplidos y existe ahora dentro de tu conciencia. Entras en este reino no trabajando o esforzándote, sino sintiéndote ya aquello que deseas ser. Algunos de vosotros os preguntaréis, «Pero ¿y si mi deseo involucra a otras personas? ¿No puedo controlar su libre albedrío?» Este es un error común. No estás tratando de controlar a nadie. Simplemente estás ocupando un estado de conciencia en el que tu deseo se cumple, y todo el mundo, incluidas todas las personas que lo componen, debe reorganizarse para adaptarse a este nuevo estado.
Por ejemplo, si deseas una relación amorosa, sentirías que ya estás en esa relación. Sentirías el amor, la compañía, la alegría de compartir tu vida con alguien que te adora. A medida que persistas en este sentimiento, descubrirás que o bien entrará en tu vida alguien nuevo que encarna todas las cualidades que deseas, o bien alguien que ya forma parte de tu vida cambiará para reflejar tu nueva creencia. Esto no es manipulación. Es simplemente la ley de la conciencia en funcionamiento. Ahora bien, hay otro aspecto del sentimiento que es igualmente importante y es el sentimiento de gratitud. La gratitud no es solo una respuesta a recibir lo que deseas. También es un estado poderoso que acelera la manifestación de tus deseos. Cuando te sientes agradecido por algo, estás reconociendo que ya es tuyo. La gratitud es el sentimiento de plenitud al saber que lo que deseas ya se ha cumplido. Así que además de sentir la naturalidad de que tu deseo se cumpla, quiero que sientas una profunda gratitud, como si tu deseo ya se hubiera concedido. Siente el agradecimiento que surgiría espontáneamente si tu deseo fuera ahora una realidad. Este sentimiento de gratitud, combinado con la sensación de naturalidad, crea un poder invencible que debe exteriorizarse en tu mundo. Déjame contarte la historia de una mujer que quería sanar una relación rota con su hija. No se habían hablado durante años debido a un malentendido y todos los intentos de reconciliación habían fracasado. Le aconsejé que capturara la sensación de tener una relación amorosa y armoniosa con su hija. Cada noche antes de dormir, imaginaba una conversación con su hija. Al oír su voz llena de amor y sentir el calor del abrazo de su hija, dejaba que la alegría y la gratitud por esta relación restaurada llenaran su corazón. En 2 semanas, su hija la llamó. No mencionó los agravios del pasado. Era como si el viejo patrón se hubiera borrado por completo. Hoy en día disfrutan de una relación más estrecha que nunca. Esta mujer no intentó que su hija la llamara. No elaboró estrategias ni planes. Simplemente cambió su propio estado de conciencia y su mundo exterior se reorganizó para reflejar este nuevo estado. Esto me lleva a otro principio importante. No se puede servir a 2 amos. No se puede sentir que un deseo se ha cumplido y al mismo tiempo sentir que no es así. Hay que elegir a qué sentimiento se va a servir y luego servirlo con todo el corazón. Si te encuentras vacilando entre la fe y la duda, entre el sentimiento de plenitud y el sentimiento de carencia, entonces debes disciplinar tu mente para centrarte exclusivamente en el sentimiento del deseo cumplido. ¿Cómo se hace esto? Cuando la evidencia de tus sentidos contradice tu deseo, debes recordar que tus sentidos solo te muestran los efectos de creencias y suposiciones pasadas. No te muestran lo que es posible, solo lo que ha sido. Si sigues reaccionando a la evidencia de tus sentidos, perpetuarás la misma realidad. Debes tener el valor de desviar tu atención del problema y dirigirla hacia la solución de la ausencia, a la presencia de lo que es, a lo que quieres ser. Esto requiere práctica y persistencia, pero se vuelve más fácil con el tiempo. Cada vez que logras ignorar la evidencia de tus sentidos y sientes la realidad de tu deseo cumplido, fortaleces esta nueva suposición hasta que se convierte en realidad. Y cuando se vuelve dominante, debe exteriorizarse en tu mundo. Permíteme compartir contigo una técnica más que te ayudará a capturar y mantener la sensación de que tu deseo se ha cumplido. La llamo revisión. Si en cualquier momento del día te encuentras reaccionando negativamente ante una persona o una situación, si te sientes frustrado, enfadado o temeroso, no dejes que ese sentimiento se arraigue en tu conciencia. En su lugar, revisa mentalmente la escena. Reconstrúyela como te gustaría que hubiera sucedido. Siente la satisfacción de la escena revisada. Por ejemplo, si alguien te ha hablado con dureza, revisa la escena y escúchale hablarte con amabilidad y respeto. Si has cometido un error en el trabajo, revisa la escena y visualízate actuando de forma impecable. Esta técnica no solo evita que los sentimientos negativos se conviertan en estados negativos, sino que también te permite practicar el control de tus reacciones emocionales
y elegir los sentimientos que deseas experimentar. No se puede subestimar el poder de la revisión. Al revisar tu día cada noche antes de dormir, estás reescribiendo literalmente las impresiones subconscientes que son las semillas de las experiencias del mañana. Si persistes en esta práctica, descubrirás que tus días se vuelven cada vez más armoniosos y alegres, cada vez más alineados con tus deseos. Ahora algunos de vosotros podéis estar pensando, todo esto suena maravilloso, ¿pero es realmente tan sencillo como sentir que mi deseo se ha cumplido? Sí, es así de sencillo, pero sencillo no significa fácil. Se necesita disciplina y práctica para mantener la sensación de que el deseo se ha cumplido cuando todo en tu mundo exterior lo contradice. Se necesita valor para vivir según una convicción interior, en lugar de según las apariencias externas. Pero te aseguro que vale la pena el esfuerzo, porque cuando dominas el arte de sentir, te conviertes en el creador consciente de tu vida. Ya no estás a merced de las circunstancias o las condiciones. Ya no eres un receptor pasivo de las experiencias de la vida. Eres el autor que escribe el guión de tu vida a través del poder de tus suposiciones. Recuerda, el mundo es tu propio reflejo. Lo que ves en el mundo exterior es simplemente la proyección de tus estados internos. Si no te gusta lo que ves, no intentes cambiar la proyección. Cambia el proyector. Cambia tu estado de conciencia y la proyección cambiará. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el reino de Dios no viene con observación, porque he aquí el reino de Dios está dentro de ti. El reino es el reino de los deseos cumplidos y existe ahora dentro de tu conciencia. Entras en este reino no trabajando o esforzándote, sino sintiéndote ya lo que deseas ser. En conclusión, permíteme resumir el método que te he enseñado esta noche para manifestar cualquier cosa al instante. Primero, sabe exactamente lo que quieres. Sé específico acerca de tu deseo. Segundo, captura la sensación de tu deseo cumplido. ¿Cómo te sentirías si tu deseo fuera ahora una realidad? Captura esa sensación y deja que impregne tu conciencia. Tercero, decláralo ante ti mismo. Di que está hecho y siente la irrevocabilidad de ello. Siente la plenitud de ello. Cuarto, persiste en este sentimiento hasta que se vuelva dominante en tu conciencia, desplazando todos los pensamientos y sentimientos contrarios. Quinto, expresa gratitud como si tu deseo ya se hubiera cumplido porque en tu conciencia ya lo ha hecho. Y por último, revisa cualquier experiencia negativa a lo largo del día y reconstrúyela mentalmente como te gustaría que hubiera sucedido. Si practicas estos principios con fe, te prometo que transformarás tu vida. Descubrirás que el mundo exterior responde infinitamente a tus creencias internas y que al cambiar esas creencias, cambias tu mundo. Recuerda, el sentimiento es el secreto. No es lo que dices, ni lo que visualizas lo que crea tu realidad. Es lo que sientes, porque el sentimiento es el lenguaje del subconsciente, y el subconsciente es el poder creativo que hay dentro de ti. Cuando le hablas en su propio idioma, no puede evitar responder. Así que esta noche, cuando te retires a dormir, te reto a que pongas a prueba este principio. Elige un deseo, una cosa que realmente quieras ser, hacer o tener. Captura la sensación de ya ser, hacer o tener eso. Quédate dormido con esa sensación y observa cómo lo invisible se vuelve visible, cómo lo imaginario se convierte en real, cómo tu suposición interna se convierte en tu expresión externa, porque este es el misterio y el milagro de la creación. Lo que sientes, atraes. Lo que imaginas y crees, te conviertes. Y en el reino de la conciencia donde comienza toda la creación, eres verdaderamente ilimitado, infinito y libre. El mundo es tuyo para crearlo a través del poder de los sentimientos. Está hecho. Permíteme dejar una cosa muy clara desde el principio de nuestra conversación. Cuando hablo de que Dios ordena tus pasos, no estoy recurriendo a una deidad externa que manipula tu vida como piezas en un tablero de ajedrez. No estoy hablando del Dios que es tu propia y maravillosa imaginación humana. El Dios que es la conciencia misma que habita en ti.
porque la conciencia es la única realidad, y tu conciencia es Dios en acción. Esta noche deseo compartir contigo cómo Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, ordena tus pasos cada día. Porque una vez que comprendas verdaderamente este principio, nunca más te sentirás perdido, abandonado o a merced del azar. Sabrás con absoluta certeza que cada acontecimiento, cada encuentro, cada circunstancia de tu vida está divinamente orquestada por el Dios que hay dentro de ti. Comencemos con una verdad fundamental. El mundo que percibes no es más que un espejo que refleja el contenido de tu conciencia. Como es adentro, es afuera. Tus suposiciones, creencias y sentimientos internos se proyectan continuamente hacia el exterior y se solidifican en lo que llamas tu realidad. Así es como Dios ordena tus pasos a través del poder de tus suposiciones. Considera por un momento lo que asumes que es cierto sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo en general. Estas suposiciones, estas creencias fijas, no son meros pensamientos. Son fuerzas creativas que dan forma y moldean la sustancia de tu experiencia. Cuando asumes que la vida es difícil, que no se puede confiar en las personas, que el éxito está fuera de tu alcance, en ese momento, estás ordenando tus pasos hacia experiencias que confirmarán estas suposiciones. Por el contrario, cuando asumes, lo mejor cuando te enfocas en la certeza de que estás guiado, protegido y apoyado divinamente, estás ordenando tus pasos hacia manifestaciones de estas verdades superiores. Esta es la ley, y la ley es Dios en acción. Pero te preguntarás, ¿cómo se desarrolla este proceso en la realidad práctica de tu vida cotidiana? Déjame ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imagina que te despiertas por la mañana con una sensación de alegría y expectación. Vives con la convicción de que este día te traerá oportunidades maravillosas y encuentros agradables. A medida que avanza el día, te sientes atraído de forma natural hacia ciertos lugares, ciertas personas, ciertas actividades. Quizás decides por capricho tomar una ruta diferente al trabajo o visitar una cafetería en la que nunca has estado. En esa cafetería conoces a alguien que te presenta una idea u oportunidad que encaja perfectamente con un deseo que has estado alimentando en tu corazón. ¿Fue casualidad? Fue una coincidencia, no, querido amigo. Fue Dios quien ordenó tus pasos. La suposición de alegría y oportunidad que encarnabas por la mañana era la directiva divina que orquestó cada momento de tu día, llevándote sin desviarte a la realización de esa suposición. Ahora profundicemos en el mecanismo por el cual Dios ordena tus pasos. Todo comienza con un estado de conciencia. Un estado es un estado de ánimo, una actitud, un sentimiento hacia ti mismo o hacia la vida. En un momento dado, te encuentras en un estado particular, y de ese estado fluyen naturalmente ciertos comportamientos, pensamientos y acciones. Si estás en un estado de ansiedad, tendrás pensamientos ansiosos, notarás amenazas potenciales en tu entorno y tomarás medidas destinadas a protegerte del peligro percibido. Si estás en un estado de confianza, tendrás pensamientos empoderadores. Notarás oportunidades en tu entorno y tomarás medidas audaces alineadas con tus deseos. La clave para permitir que Dios ordene tus pasos de manera que te lleven a la realización de tus deseos es elegir conscientemente el estado desde el que operas. Esta elección no se hace a través de la toma de decisiones intelectuales, sino a través del sentimiento, la emoción, la convicción de que el estado deseado ya es tuyo. En mi propia experiencia, he sido testigo de este principio en acción en innumerables ocasiones. Recuerdo un periodo de mi vida en el que deseaba compartir estas enseñanzas con un público más amplio. En lugar de esforzarme y luchar por conseguirlo, a través de medios externos, simplemente asumí la sensación de ser ya un profesor y autor de éxito, llegando a miles de personas con este mensaje de verdad. Desde ese estado de deseo cumplido, me encontré dando ciertos pasos de forma natural, tomando ciertas decisiones, diciendo ciertas palabras, todo lo cual me llevó con lo que parecía una precisión milagrosa a oportunidades que permitieron que este deseo se materializara en mi mundo.
Pero no hubo ningún milagro, solo la ley perfecta e inmutable de la conciencia. Esta ley funciona con precisión matemática. Al igual que 2 más 2 son 4, tus suposiciones deben cristalizarse en hechos objetivos en tu mundo. Así es como Dios ordena tus pasos. No a través de una intervención caprichosa o un favor arbitrario, sino a través del funcionamiento impecable de la ley. Pero oigo tu objeción. Si Dios ordena mis pasos y Dios es mi maravillosa imaginación humana, ¿por qué experimento acontecimientos no deseados? ¿Por qué encuentro obstáculos y dificultades? Seguramente no estoy imaginando conscientemente estos desafíos. La respuesta está en lo que yo llamo tu dieta mental. La suma total de los pensamientos, creencias y suposiciones que has aceptado como verdaderos a lo largo de tu vida. Muchos de ellos fueron implantados en tu conciencia durante la infancia por padres maestros y figuras de autoridad bien intencionados, pero que también actuaban desde un entendimiento limitado. Otros se formaron a través de tu interpretación de experiencias pasadas. Estas creencias y suposiciones operan por debajo del umbral de tu conciencia, dirigiendo silenciosamente tus pasos hacia experiencias que las confirman. Por eso es tan importante el autoexamen. Debes tomar conciencia del contenido de tu conciencia si quieres tomar el control de la dirección de tu vida. Te digo ahora con absoluta convicción que no hay ninguna fuerza fuera de tu propia conciencia que pueda dictar el curso de tu vida. No hay destino, ni suerte, ni casualidad que pueda anular el poder creativo de tus suposiciones. Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, ordena tus pasos en perfecta armonía con lo que aceptas como verdadero. Permíteme compartir contigo un principio que ha transformado innumerables vidas. El principio de la revisión. La revisión es el arte de reescribir mentalmente los acontecimientos pasados para alinearlos con tus deseos. Si has experimentado algo indeseable, puedes revisar en tu imaginación ese acontecimiento para que se desarrolle como hubieras preferido. Al hacerlo, no solo alteras tu recuerdo del pasado, sino también la trayectoria de tu futuro. ¿Por qué funciona la revisión? Porque el tiempo tal y como lo experimentamos en este mundo tridimensional es una ilusión. Solo existe el eterno ahora, el momento presente, en el que todas las posibilidades existen simultáneamente. Cuando revisas el pasado en tu imaginación, no estás fingiendo ni fantaseando. En realidad, estás seleccionando una realidad diferente de entre la infinita variedad de realidades posibles que existen en tu conciencia. A través de la revisión limpias tu dieta mental de suposiciones y creencias tóxicas que han estado ordenando tus pasos hacia experiencias no deseadas. Las reemplazas por suposiciones empoderadoras que con la misma precisión ordenarán tus pasos hacia las experiencias deseadas. Pero quizás el aspecto más profundo de que Dios ordene tus pasos es este. El propósito último detrás de cada evento, cada encuentro, cada circunstancia en tu vida, es despertarte a tu verdadera identidad, como Dios. Todo lo que te sucede, ya lo etiquetes como bueno o malo, está diseñado para llevarte a esta realización suprema. Por eso te insto a que no juzgues los acontecimientos de tu vida por las apariencias. El encuentro que parece más desafiante puede ser el catalizador necesario para impulsarte hacia una mayor comprensión de tu destino. La decepción que te resulta más amarga puede ser la experiencia precisa que necesitas para disolver una creencia limitante que te ha mantenido cautivo. Dios ordena tus pasos no para tu comodidad, sino para tu despertar. Y en ese despertar se encuentra una alegría y una libertad que trascienden todos los placeres y éxitos mundanos. Considera la historia de José en la Biblia. Vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó según todas las apariencias. Los pasos de José estaban siendo ordenados hacia el sufrimiento. Sin embargo, cada uno de estos acontecimientos, aparentemente trágicos, lo estaba colocando precisamente donde necesitaba estar para cumplir su propósito final y darse cuenta de su identidad divina. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos, pronunció estas profundas palabras:
Pero en cuanto a vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. José reconoció que a pesar de las apariencias del mal, Dios estaba ordenando sus pasos hacia un bien mayor que no podría haberse logrado mediante ninguna otra secuencia de acontecimientos. En tu propia vida, puedes recordar acontecimientos que parecían trágicos o dolorosos, en el momento en que ocurrieron solo para descubrir más tarde que eran pasos esenciales que te llevaban hacia un bien mayor. Esta es la sabiduría de la retrospectiva. Pero te digo que no es necesario esperar el paso del tiempo para obtener esta perspectiva. Puedes saber ahora mismo que independientemente de las apariencias, Dios está ordenando tus pasos hacia tu mayor bien, tu completo despertar. Pero ¿cómo te alineas con esta orquestación divina? ¿Cómo participas conscientemente en el orden de tus pasos? La respuesta es tan simple como profunda. Debes vivir desde el final. Vivir desde el final significa asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Vivir con la certeza absoluta de que lo que deseas ya es tuyo, no como una posibilidad futura, sino como un hecho presente. Cuando vives desde el final, no estás tratando de hacer que algo suceda. Estás reconociendo lo que ya existe en el reino de la conciencia, que es la única realidad. Este principio está bellamente ilustrado en las Escrituras. Por lo tanto, os digo que todo lo que deseéis cuando oréis, creed que lo recibiréis, y lo tendréis. Creer que recibes antes de ver la evidencia externa es la esencia de vivir desde el final. Es el reconocimiento de que en la conciencia, en la imaginación, en la única realidad que verdaderamente existe, tu deseo ya se ha cumplido. Cuando vives desde el final, Dios ordena tus pasos con precisión impecable hacia la manifestación de ese final en tu experiencia tridimensional. No necesitas preocuparte por el cómo o el cuándo. Tu única responsabilidad es permanecer fiel a la suposición de que tu deseo ya es tuyo. Esta fidelidad a tu suposición es lo que las Escrituras llaman fe. La fe no es esperar ni desear. Es la convicción de la realidad de las cosas que aún no se ven con los ojos físicos. Es saber que lo que es verdadero en la conciencia debe materializarse por ley en la experiencia. Recuerdo a una señora que asistía a mis conferencias en Nueva York. Ella deseaba un apartamento específico en un edificio que no tenía vacantes. En lugar de centrarse en la aparente imposibilidad de su deseo, comenzó a vivir desde el final. Cada noche antes de dormir, imaginaba que se dormía en ese mismo apartamento, sintiendo la satisfacción de ya vivir allí. Persistió en esta suposición durante varias semanas, sin vacilar nunca, a pesar de que no había ninguna prueba externa que respaldara su afirmación. Entonces, a través de una serie de acontecimientos que ningún intelecto humano podría haber planeado o predicho, el apartamento exacto que deseaba quedó libre y le ofrecieron el contrato de alquiler. Fue una coincidencia. No fue Dios ordenando sus pasos en perfecta alineación con su persistente suposición. La sensación de vivir en ese apartamento, que ella mantuvo fielmente en su imaginación, fue la directiva divina que orquestó todos los acontecimientos que condujeron a su manifestación física. Esta mujer no tuvo que manipular las circunstancias ni persuadir a la gente. No tuvo que tramar planes ni luchar. Simplemente tuvo que asumir la sensación de que su deseo se había cumplido. Y desde ese estado de plenitud, Dios ordenó sus pasos sin desviarse hacia la encarnación objetiva de su deseo. Ahora permítanme abordar una pregunta que surge a menudo. Si Dios está ordenando mis pasos, y Dios es mi propia y maravillosa imaginación humana, ¿tengo libre albedrío? ¿Estoy realmente tomando decisiones o todo está predeterminado? La respuesta es profunda y paradójica. Tienes absoluta libertad para elegir el estado de conciencia desde el que operas. Este es tu derecho divino, tu don divino, y ninguna persona ni circunstancia puede privarte de él. Sin embargo, una vez que has elegido un estado, los pensamientos, sentimientos, acciones y experiencias que fluyen de ese estado están determinados por la naturaleza del estado mismo. Si eliges un estado de conciencia de riqueza, naturalmente pensarás, sentirás y actuarás de manera coherente con ese estado, y tus experiencias te reflejarán esta conciencia.
Si eliges un estado de conciencia de pobreza, tus pensamientos, sentimientos, acciones y experiencias se alinearán igualmente con esa elección. Este es el verdadero significado del libre albedrío. No es la libertad de controlar los acontecimientos externos o de manipular el comportamiento de los demás. Es la libertad de elegir el estado de conciencia desde el que observas e interactúas con el mundo. Y esta elección es absolutamente determinante para tu experiencia. Así que ves que el orden que Dios da a tus pasos no es una limitación de tu libertad, sino el mecanismo mismo a través del cual se expresa tu libertad. Al elegir tu estado de conciencia, esencialmente estás instruyendo a Dios a tu propia y maravillosa imaginación humana sobre cómo ordenar tus pasos. Y esto nos lleva a un punto vital. El orden de tus pasos no es un proceso que se desarrolla solo ocasionalmente o en respuesta a oraciones o intenciones específicas. Ocurre continuamente en cada momento de tu existencia, seas consciente de ello o no. Tus suposiciones se proyectan constantemente hacia el exterior y regresan a ti en forma de experiencias de tu vida. Por eso insisto en la importancia de la atención plena, de estar atento al contenido de tu conciencia. ¿Qué estás suponiendo? En este momento, ¿en qué estado te encuentras? La respuesta a estas preguntas revelará la dirección en la que se ordenan tus pasos. Si te encuentras en un estado que no se alinea con tus deseos, recuerda que tienes la libertad de elegir de nuevo. Nunca estás atrapado en ningún estado de conciencia. En cualquier momento, puedes cambiar tu suposición y por lo tanto alterar el curso de tu vida. Pero ¿cómo se hace este cambio? No es a través de la fuerza de voluntad o del pensamiento positivo, como se entiende comúnmente. Es a través del arte de sentir, de experimentar en la imaginación la realidad del estado deseado. Para pasar de un estado de carencia a un estado de abundancia, debes sentir el alivio, la seguridad y la libertad que te aportaría la abundancia. Para pasar de un estado de soledad a un estado de relación amorosa, debes sentir la alegría, la compañía y la intimidad que te proporcionaría esa relación. El sentimiento es el secreto. El sentimiento es la plegaria. El sentimiento es la directriz que ordena tus pasos hacia la manifestación de tu deseo. Y aquí, mis queridos amigos, tocamos un misterio tan profundo que ha eludido a las mentes más brillantes a lo largo de la historia de la humanidad. El misterio es el sentimiento del deseo cumplido persistente. Ordenará tus pasos no solo hacia la manifestación de ese deseo, sino hacia la transformación de tu propio ser. Porque el propósito último de la existencia no es la acumulación de posesiones o experiencias por maravillosas que sean. Es la realización de vuestra identidad divina, el despertar a la verdad de que sois Dios, expresándose a sí mismo como una personalidad humana única. Este despertar es lo que las Escrituras llaman el nacimiento desde arriba. Es el momento en que ya no creéis en Dios como una entidad externa, sino que sabéis que sois Dios en forma humana. Y cada acontecimiento de vuestra vida, cada paso que ha sido ordenado por vuestras suposiciones, os ha estado llevando hacia esta realización suprema. Te digo sinceramente que una vez que hayas despertado a tu identidad divina, mirarás atrás en tu vida y verás que cada acontecimiento, cada encuentro, cada circunstancia, tanto si en su momento lo calificaste de afortunado como de desafortunado, fue una asignación, fue como la orquestación divina que te llevó a este despertar. Verás que no hubo errores, ni giros equivocados, ni experiencias desperdiciadas. Todo estaba perfectamente ordenado según la ley de la conciencia, la ley que es Dios en acción. Y al reconocerlo, sentirás una gratitud tan profunda que transformará tu comprensión de todo el viaje humano. Permíteme ilustrarlo con una experiencia personal. Hace muchos años me encontré en una situación que, según todos los indicadores externos, parecía un revés devastador. Había invertido mucho tiempo y recursos en una empresa que fracasó por completo, dejándome en una situación de incertidumbre financiera. En ese momento tenía una elección. Podía asumir que era víctima de las circunstancias, que la vida era injusta, que mis pasos
estaban siendo dirigidos hacia las dificultades y la carencia. O podía asumir que ese aparente revés era en realidad una reorientación divina que dirigía mis pasos hacia un propósito mayor que aún no podía percibir con mis sentidos físicos. Elegí la segunda opción no como una forma de pensamiento positivo o optimismo iluso, sino como un reconocimiento de la ley de la conciencia que sabía que era cierta. Viví desde el final, habiendo ya superado este desafío temporal y habiendo sido guiado hacia una mayor expresión de mi propósito en cuestión de semanas a través de una serie de acontecimientos que ningún intelecto humano podría haber orquestado. Se me presentaron oportunidades que no solo resolvieron la situación financiera, sino que abrieron las puertas para compartir estas enseñanzas con un público al que nunca habría llegado si la aventura original hubiera tenido éxito. Mirando atrás puedo ver con total claridad que lo que parecía un revés era en realidad Dios ordenando mis pasos con precisión impecable hacia el cumplimiento de mi verdadero propósito. Y esto es cierto no solo en mi experiencia, sino también en la tuya. Cada experiencia que has tenido, cada paso que has dado, ha sido perfectamente ordenado para llevarte a este momento, a este entendimiento, a esta oportunidad de despertar a tu identidad divina y participar conscientemente en el orden de tus pasos. Entonces, ¿cómo te alineas en términos prácticos con esta orquestación divina? ¿Cómo participas conscientemente en el orden de tus pasos que Dios ha establecido? Permíteme ofrecerte una guía específica. Primero, aclara tu deseo. ¿Qué es lo que realmente quieres experimentar? No lo que crees que es posible basándote en tus circunstancias actuales, sino lo que elegirías si supieras que todo es posible para el Dios que hay en ti. Una vez que hayas aclarado tu deseo, construye una escena que implique su cumplimiento. Esta escena debe ser sencilla, concisa e implicar que tu deseo ya es una realidad. Tal vez sea una conversación con un amigo en la que compartes la buena noticia de que tu deseo se ha cumplido. Tal vez sea simplemente la sensación de alivio y satisfacción que acompañaría a la realización de tu deseo. Una vez construida la escena, entra en un estado de relajación. Esto es crucial para que el subconsciente, que es el poder creativo de Dios dentro de ti, sea más receptivo cuando la mente consciente está temporalmente suspendida. Justo antes de dormir es el momento ideal para esta práctica, ya que la transición de la vigilia al sueño elude naturalmente las facultades analíticas y críticas de la mente consciente en este estado de relajación. Representa tu escena en tu imaginación. Visualízala con claridad. Escucha los sonidos que la acompañarían. Siente las emociones que surgirían al cumplir tu deseo. Haz que la escena sea lo más vívida y real posible, involucrando todos tus sentidos. Lo más importante es que sientas la realidad de lo que estás imaginando. La sensación es el secreto. El sentimiento es la oración. El sentimiento es la directriz que ordena tus pasos hacia la manifestación de tu deseo. Repite esta práctica todas las noches o cada vez que te encuentres en un estado tranquilo y receptivo. No te preocupes por cómo o cuándo se materializará tu deseo. Tu responsabilidad no es averiguar el proceso, sino permanecer fiel al sentimiento del deseo cumplido. Mientras realizas tus actividades diarias, mantén la suposición de que tu deseo ya es una realidad en tu conciencia, que es la única realidad. Esto no significa negar la evidencia de tus sentidos o fingir que las condiciones son diferentes de lo que parecen. Significa saber que las apariencias son meras sombras, reflejos de suposiciones pasadas, y que la nueva suposición establecida sustituirá a estas sombras por la sustancia de tu deseo a su debido tiempo. A lo largo del día, cada vez que surjan dudas o evidencias contradictorias, vuelve silenciosamente al sentimiento de tu deseo cumplido. No luches contra los pensamientos o sentimientos negativos, simplemente retira tu atención de ellos y redirígela hacia la suposición de que se ha cumplido. Esta práctica persistida con voluntad ordenará tus pasos con precisión divina hacia la manifestación de tu deseo. No necesitas preocuparte por las acciones específicas que debes realizar
o las decisiones que debes tomar. Desde el estado de deseo cumplido, pensarás naturalmente los pensamientos, sentirás los sentimientos y realizarás las acciones que conducen a su exteriorización. Pero recuerda que el deseo más grande, el propósito último hacia el que se dirigen todos tus pasos, es la realización de tu identidad divina. Todos los deseos menores, cuando se cumplen, están diseñados para conducirte hacia esta realización suprema, así que cuando practiques este arte de la asunción consciente, hazlo no solo para el cumplimiento de deseos específicos, sino para el despertar de tu verdadero yo. Asume el sentimiento de que eres Dios expresándose a través de esta personalidad humana única. Vive desde esa asunción y observa cómo tus pasos se ordenan hacia experiencias que confirman y profundizan esta verdad. En última instancia, el orden de Dios en tus pasos no se trata de controlar los acontecimientos externos o de acumular posesiones y experiencias por muy agradables que sean. Se trata de despertarte a quien eres realmente y a quien siempre has sido. Dios mismo te individualiza. Cada acontecimiento de tu vida, cada paso que has dado, te ha llevado hacia esta realización suprema. Y una vez que hayas despertado a esta verdad, mirarás atrás con profunda gratitud, reconociendo que todo estaba perfectamente ordenado según el patrón divino tejido en el tejido mismo de tu ser. Mis queridos amigos, al concluir esta charla, quiero dejaros con un pensamiento tan poderoso, tan transformador, que si lo aceptáis de verdad, vuestra vida nunca volverá a ser la misma. El Dios que ordena tus pasos no está separado de ti, no es externo a ti, no es otro que tú. El Dios que ordena tus pasos es la conciencia misma en la que vives, te mueves y tienes tu ser. Tú eres ese Dios expresándose como esta personalidad humana única, este patrón específico de pensar, sentir y percibir. Y cuanto más plenamente aceptes esta verdad, más conscientemente podrás participar en el ordenamiento de tus pasos. Así que te digo ahora con toda la convicción de mi ser, asume tu divinidad. Vive con la certeza de que eres Dios expresándose en forma humana. Siente la paz, el poder, el potencial ilimitado que te aporta esta comprensión. Y desde ese estado de conciencia divina, observa cómo tus pasos se ordenan con precisión impecable hacia experiencias que reflejan y confirman tu verdadera identidad. Recuerda, el secreto está en el sentimiento. El sentimiento de ser Dios, en forma humana de ser la conciencia divina que ordena todas las cosas según su naturaleza, es la suposición más poderosa que puedes hacer. Vive desde ese sentimiento y serás testigo de una transformación tan profunda en tu vida que acumularás toda la perfección con la que tus pasos han sido y están siendo ordenados. Te agradezco tu atención, tu apertura a estas verdades y tu disposición a ponerlas a prueba en el laboratorio de tu propia experiencia, porque ahí es donde en última instancia debe verificarse toda verdad, no en el ámbito de la teoría o la creencia, sino en la realidad vivida de tu vida cotidiana. Ve ahora con la conciencia de tu identidad divina y observa cómo Dios ordena tus pasos hacia el cumplimiento de tus deseos y la realización de tu verdadero yo. Porque os digo en verdad que a medida que asumís vuestra divinidad, a medida que vivís desde la certeza de que sois Dios expresado en forma humana, vuestros pasos serán ordenados con tal precisión divina que recordaréis este momento como el comienzo de un nuevo y glorioso capítulo en vuestra existencia eterna. En palabras de las Escrituras, los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor, y Él se complace en su camino. Sigue adelante ahora, sabiendo que tú eres esa ley, ordenando tus propios pasos a través del poder de tu imaginación divina. Y en ese conocimiento, en esa asunción, en ese sentimiento, reside la libertad y el poder para crear la vida que deseas vivir. Gracias y buenas noches. Cuando hablo de preparación para el plan final, no me refiero a preparativos físicos de ningún tipo. No te estoy diciendo que almacenes comida, que compres oro, que te retires al mercado. No, la preparación de la que hablo es un despertar espiritual a vuestra verdadera identidad.
Porque no sois solo hombres y mujeres de carne y hueso, sois espíritu, sois conciencia, sois imaginación, la esencia misma de Dios. En el libro de Juan leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra, este logos, no es algo externo a vosotros, es la realidad fundamental del ser, es tu propia y maravillosa imaginación humana. Y en abril de 2025, aquellos que hayan descubierto esta verdad experimentarán la culminación del plan divino. Ahora déjame contarte en qué consiste este plan. El plan final de Dios es el despertar del hombre a la comprensión de que Él es Dios, no una parte de Dios, ni una creación separada de Dios, sino Dios mismo individualizado. Este es el misterio de los misterios, el secreto que ha estado velado en todas las grandes y ricas tradiciones del mundo. ¿Por qué abril de 2025? Porque el tiempo, mis queridos amigos, no es lo que os han enseñado a creer. El tiempo no es una progresión lineal del pasado al futuro. El tiempo es una dimensionalidad de la conciencia. Y en la economía divina, ciertos momentos contienen un poder concentrado, una potencialidad que puede ser realizada por aquellos que están despiertos a ella. Abril de 2025 representa uno de esos momentos. Es una alineación cósmica, una convergencia de fuerzas espirituales que se han puesto en marcha desde la fundación del mundo. Aquellos que estén preparados, aquellos que hayan descubierto el poder de su propia y maravillosa imaginación humana, entrarán en una nueva dimensión del ser. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal. Hace 3 meses tuve una visión. En esta visión vi la fecha pre-5 escrita en letras doradas en el cielo, y debajo de esta fecha estaban las palabras «La promesa cumplida». En ese momento no comprendí el significado completo de esta visión, pero quedó grabada en mi conciencia con tal claridad que supe que tenía un profundo significado. 2 semanas más tarde tuve un sueño. En este sueño estaba de pie ante una gran multitud de personas y una voz que parecía emanar de lo más profundo de mi ser, me dijo: «Diles que se preparen para el plan final. Diles que en abril de 2025 se cumplirá lo que está escrito». ¿Qué es lo que ha sido escrito? Es la promesa contenida en las Escrituras. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No se trata de una ley externa, un conjunto de reglas que deben seguirse. Se trata de la ley de la conciencia, el principio de que la conciencia es la única realidad. La preparación para este plan final es sencilla, pero requiere una reorganización completa de vuestro pensamiento. Debéis dejar a un lado todo lo que os han enseñado sobre Dios como un ser externo separado de vosotros mismos. Debéis dejar de buscar la salvación en los cielos, porque el reino de Dios está dentro de vosotros, y el poder que buscáis es vuestra propia y maravillosa imaginación humana. Cada uno de los que estáis aquí sentados esta noche es un aspecto de la imaginación divina individualizado con un propósito. Y ese propósito está a punto de revelarse en toda su plenitud. Los velos que os han separado del conocimiento de vuestra verdadera identidad están a punto de rasgarse. Ahora os explicaré la aplicación práctica de esta verdad. Si queréis prepararos para el fan de abril de 2020, debéis comenzar ahora a ejercer el poder divino que es vuestro derecho de nacimiento, y ese poder es el poder de la asunción. Asuman el sentimiento de que su deseo se ha cumplido, sea lo que deseen: salud, riqueza, amor, expresión creativa, asuman que ya lo poseen. Sientan la realidad de su posesión, duérmanse en esa suposición noche tras noche. Porque en lo profundo del sueño, cuando su mente consciente está en reposo, su mente subconsciente acepta las impresiones que le han dado. Y lo que se imprime en el subconsciente debe expresarse. Esta es la ley, y no puede fallar. Porque la mente subconsciente no discute, no cuestiona. Simplemente acepta lo que se le imprime como un hecho y procede a crear las circunstancias necesarias para la expresión de ese hecho. Pero debes persistir,
No debes permitir que la evidencia de tus sentidos te disuada de tu suposición. Porque recuerda, el mundo físico no es más que una sombra, un reflejo de la conciencia. Y la conciencia es la única realidad. Recuerdo a una mujer que acudió a mí en una situación desesperada. Su marido la había abandonado a ella y a sus 3 hijos. Se enfrentaban al desahucio de su casa. No tenía trabajo, no tenía perspectivas, y su familia le había dado la espalda. Le dije: asume que tu vida ahora está llena de abundancia y alegría. Imagina que todas tus necesidades están cubiertas. Imagina que te quieren y te apoyan. Ella me miró con lágrimas en los ojos y dijo: pero esa no es mi realidad. ¿Cómo puedo imaginar algo que contradice tan claramente los hechos de mi vida? Yo le respondí: los hechos de tu vida son el resultado de tus suposiciones pasadas. Cambia tus suposiciones y cambiarás los hechos. Esa es la ley. A regañadientes accedió a intentarlo. Cada noche antes de dormir cerraba los ojos e imaginaba que estaba en una casa preciosa, rodeada de sus hijos, todos bien alimentados, bien vestidos y felices. Imaginaba que abría el buzón y encontraba cheques a su nombre. Sentía la seguridad, la abundancia, el amor y el cariño. 3 semanas más tarde recibió una llamada de una prima con la que no había hablado en años. Esta prima acababa de montar un negocio y necesitaba a alguien que se encargara de la oficina. Le ofreció a mi amiga el puesto con un sueldo más que suficiente para cubrir sus necesidades. Además, la prima era propietaria de varios inmuebles en alquiler y le ofreció una preciosa casa por un alquiler simbólico. En un mes, la vida de mi amiga había dado un giro radical. Fue una coincidencia. No hay coincidencias en un universo regido por leyes. Fue el resultado natural e inevitable del funcionamiento de la conciencia. El plan final de Dios para abril de 2025 es el despertar universal a esta verdad. Aquellos que hayan practicado la ley, que hayan vivido según el poder de la Asunción, serán los que lideren el camino. Serán los precursores, los pioneros de una nueva era de conciencia. Ahora usted podría preguntarse: ¿qué pasa si llega el 25 de abril y no ocurre nada? Mi respuesta es la siguiente: algo sucederá, pero puede que no sea lo que su entendimiento limitado espera. El cumplimiento del plan divino no es un espectáculo para los sentidos. Es un despertar interior, una transfiguración de la conciencia. Recuerde las palabras de las Escrituras: el reino de Dios no viene con observación. Tampoco dirán mirad aquí o mirad allá, porque el reino de Dios no es de cosas visibles, sino de cosas que son del Espíritu. Porque en verdad el reino de Dios está dentro de vosotros. El plan final no es un acontecimiento externo, sino una realización interior. Permítanme compartir con ustedes otra experiencia. Hace 2 años, mientras meditaba, se me mostró una visión del mundo tal y como será después de abril de 2025. Vi a la humanidad transformada, no por alguna intervención externa, sino por el poder de la imaginación despierta. En esta visión, hombres y mujeres caminaban por la tierra como dioses. Habían descubierto el poder divino que había en ellos y lo ejercían de forma consciente y deliberada. La enfermedad, la pobreza y los conflictos habían desaparecido casi por completo. No porque algún salvador externo los hubiera eliminado, sino porque la humanidad había despertado su poder para crear la realidad a través de la conciencia. Este es el mundo que nos espera más allá del 25 de abril. Es un mundo en el que el hombre ha recuperado su herencia divina, en el que ha recordado quién es realmente Dios mismo individualizado. Pero el camino hacia este nuevo mundo comienza aquí y ahora con usted. Comienza con su voluntad de poner a prueba la ley, para demostrarla en el laboratorio de su propia vida. Empiece con algo pequeño si es necesario. Si aún no puede creer en la transformación de toda su vida, comience con un solo aspecto. Si se enfrenta a un problema de salud, asuma que goza de una salud perfecta. Si tiene dificultades económicas, asuma que tiene abundancia. Si sus relaciones son tensas, asuma que hay armonía y amor. Y a medida que compruebes la ley en estas cuestiones, menor es tu fe crecerá y empezarás a aplicarla a cosas cada vez más importantes.
porque no hay límite a lo que puedes lograr a través del poder de tu maravillosa imaginación humana. Abril de 2025 no está lejos. El momento de prepararse es ahora. Y la preparación no es externa, sino interna. Es una reorientación de la conciencia, un cambio de tu punto de conciencia, desde el yo limitado, el yo que está sujeto a las circunstancias, al yo ilimitado, el yo divino que crea las circunstancias. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, «Yo y mi Padre somos uno». No estaba reivindicando un estatus único para sí mismo. Estaba revelando una verdad universal sobre la naturaleza de la conciencia. El yo que hay en ti es Dios. Cuando dices, «yo soy», estás invocando el nombre de Dios, y cualquier cosa que adjuntes a ese nombre divino, cualquier estado que asumas, lo estás llamando a manifestarse. Si dices, «estoy enfermo», estás condenando a Dios a la enfermedad. Si dices, «soy pobre», estás condenando a Dios a la pobreza. Porque el yo soy es Dios, y Dios solo puede ser lo que tú le permites ser en tu conciencia. Esta es la blasfemia de la que la humanidad ha sido culpable a lo largo de los siglos. Usar el nombre divino yo soy para afirmar la limitación, la carencia y la enfermedad. Y este es el arrepentimiento que se requiere para un cambio de mentalidad. Un alejamiento de esas concepciones limitadas del yo hacia la realización de tu naturaleza divina. El plan final para abril de 2025 es el reconocimiento universal de esta verdad. Es el amanecer de la era de la imaginación en la que el hombre vive conscientemente desde su centro divino, creando la realidad de acuerdo con sus ideales más elevados. Pero no es necesario esperar a abril de 2025 para experimentar esta transformación. Puedes empezar a vivir desde tu centro divino. Puedes empezar a ejercer el poder de la Asunción hoy mismo. Y al hacerlo os convertiréis en precursores en heraldos de la nueva era que está por venir. Hay una historia en las Escrituras que ilustra maravillosamente este principio. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Josué envió espías por delante para explorar el territorio. La mayoría de los espías regresaron con informes aterradores sobre gigantes en la tierra de ciudades fortificadas y obstáculos insuperables. Pero Caleb y Josué vieron las cosas de otra manera. Dijeron, «Somos capaces de vencerlos». ¿Por qué vieron lo que los demás no podían ver? Porque miraban con los ojos de la fe. Estaban ejerciendo el poder de la suposición. No negaban la existencia de los gigantes ni de las ciudades fortificadas. Simplemente se negaban a aceptar esos hechos como definitivos. Veían más allá de la realidad actual hacia el fin deseado. Eso es lo que les pido esta noche. Miren más allá de los hechos aparentes de su vida, más allá de las limitaciones, los obstáculos, los gigantes en la tierra hacia el fin deseado. Asuman el sentimiento del deseo cumplido. Vivan desde esa suposición y observen cómo los hechos de su vida comienzan a reorganizarse para ajustarse a su suposición. Abril de 2025 representa el tiempo profetizado en que este poder de la suposición será reconocido universalmente. Es el tiempo de la revelación de los hijos de Dios, aquellos que han despertado a su naturaleza divina y están ejerciendo el poder de Dios en su interior. Ahora habrá señales que precederán a este gran despertar. Ya vemos cómo se desmoronan las viejas estructuras, las instituciones que se han construido sobre una falsa concepción de la realidad, sobre la idea de la separación, sobre la creencia, en poderes externos superiores a la imaginación humana. Estas deben dar paso a la nueva conciencia que está surgiendo. No temáis estos cambios. Son necesarios. La disolución de lo viejo es siempre un requisito previo para el nacimiento de lo nuevo. Así como una semilla debe desintegrarse antes de que la planta pueda emerger, la vieja concepción de la realidad debe disolverse antes de que pueda nacer la nueva. En tu vida personal, puedes experimentar un proceso similar al comenzar a vivir desde tu centro divino. A medida que ejerces el poder de la Asunción, puedes descubrir que ciertas relaciones, ciertas situaciones, ciertos aspectos de tu vida comienzan a desvanecerse. No te resistas a este proceso. Es la limpieza necesaria del terreno
para que surjan las nuevas estructuras que surgirán de tu conciencia despierta. Recuerda que el universo es infinitamente plástico, es sensible a la conciencia. Se configurará según tus suposiciones dominantes. Si supones que tienes salud, te presentará los fenómenos de la salud. Si supones que tienes riqueza, te presentará los fenómenos de la riqueza. Si supones que tienes amor, te presentará los fenómenos del amor. Esto no es pensamiento mágico, no es una ilusión. Es el funcionamiento de la ley. Una ley tan imaginable como la gravedad, tan fiable como el movimiento de los planetas en sus órbitas. El plan final de Dios para abril de 2025 es el reconocimiento universal. Es el despertar de la humanidad al poder creativo de la conciencia, a la divinidad que reside en cada individuo. Aquellos que se han preparado, aquellos que han descubierto y aplicado la ley de la suposición, liderarán el camino. Serán los maestros, los guías, los ejemplos de la nueva conciencia. Entonces, ¿cómo te preparas viviendo ahora como si ya fueras la persona que deseas ser, asumiendo el sentimiento del deseo cumplido, identificándote con el yo divino, en lugar de con el yo limitado que está sujeto a las circunstancias? Esto requiere disciplina, requiere vigilancia, porque los viejos hábitos de pensamiento y sentimiento no se rendirán sin luchar. La evidencia de tus sentidos contradirá tu suposición. Las opiniones de los demás pueden desafiar tu nuevo concepto de ti mismo. La duda surgirá en tu propia mente, pero debes persistir, debes aferrarte a tu suposición. Debes vivir desde el final, no desde las circunstancias presentes, porque la circunstancia presente no es más que la sombra de suposiciones pasadas. No tiene poder para determinar su futuro, a menos que usted le dé ese poder con su atención y su creencia. Cada uno de ustedes ha tenido experiencias que validan este principio. Aunque quizá no las haya reconocido como tales, ha habido momentos en su vida en los que simplemente sabía que algo iba a suceder. Cuando tenías una fe inquebrantable en un resultado concreto, y ese resultado se manifestaba no porque estuviera predeterminado por fuerzas externas, sino porque tu conciencia lo había decretado. Esas experiencias no eran anomalías, eran demostraciones de la ley que rige toda manifestación, la ley de que la conciencia es la única realidad, y que el mundo de las formas no es más que la proyección de la conciencia. Abril de 2025 representa el momento en que esta ley será universalmente reconocida y aplicada. Es el cumplimiento de la profecía. Todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Quién es este yo que será conocido? Es el yo divino, la conciencia creada que es la esencia de cada individuo. Es el Dios interior, el único Dios que ha existido y existirá jamás. La preparación para este plan final es tu despertar a esta verdad. Ahora es tu voluntad la que debe poner a prueba la ley de mostrarla en el laboratorio de tu propia vida. Es tu compromiso de vivir desde tu centro divino en lugar de desde la periferia de la experiencia sensorial. Empieza hoy mismo. Elige un deseo que te parezca razonable, algo en lo que puedas creer sin esfuerzo. Asume que ya se ha cumplido. Siente la realidad de su cumplimiento. Vive desde esa suposición y observa cómo el universo se reconfigura para ajustarse a ella. A medida que tu confianza crezca, a medida que compruebes la ley en las cosas más pequeñas, comenzarás a aplicarla a aspectos cada vez más importantes de tu vida. Tomarás conciencia del poder ilimitado que es tu derecho innato. Entrarás en tu herencia divina. Y cuando llegue abril de 2025, estarás preparado. Estarás entre los que lideran el camino hacia la nueva era de la conciencia, la era en la que el hombre vive el ser divino que realmente es. Recuerda que no se trata de escapar del mundo, se trata de transformarlo a través del poder de la imaginación despierta. Se trata de traer el cielo a la tierra, no mirando al cielo, sino mirando dentro de ti al reino de Dios que reside en el corazón de cada ser humano. Las Escrituras dicen: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». No se trata de una deidad externa que rehace el mundo. Se refiere al yo divino que hay dentro de ti que renueva todas las cosas a través del poder creativo de la Asunción.
Abril de 2025 es la fecha señalada para el reconocimiento universal de esta verdad. Pero para ti, el momento es ahora. El lugar es aquí. Los poderes que hay dentro de ti. Esta noche he compartido contigo el secreto de los siglos, el misterio que se ha mantenido oculto desde el principio del mundo. Es el conocimiento más práctico y más bello que jamás adquirirás, porque os pone en contacto con la fuente de toda la creación, con el poder que da vida a los mundos. Utilizadlo con sabiduría, utilizadlo con amor, utilizadlo para crear una vida que refleje vuestros ideales más elevados, vuestras aspiraciones más nobles. Utilizadlo para contribuir a la transformación de la conciencia humana que está ahora en marcha y que alcanzará su culminación en abril de 2025. Y tened presente que al transformar vuestra propia conciencia, al despertar a vuestra naturaleza divina, contribuís a la transformación de la conciencia colectiva. Os convertís en una luz en la oscuridad, un faro que muestra el camino a los demás. Este es el verdadero significado del servicio. No es sacrificio, no es sufrimiento, es la expresión gozosa de vuestra naturaleza divina, el compartir el don que habéis descubierto dentro de vosotros mismos. Así que salid de este lugar esta noche con una nueva comprensión de quiénes sois y de lo que sois capaces. Salid con el conocimiento de que el poder de Dios no es algo externo a vosotros, sino la esencia misma de vuestro ser. Salid con el compromiso de vivir desde vuestro centro divino, para ejercer el poder de la Asunción y ser el cambio que deseáis ver en el mundo. Y a medida que se acerque abril de 2025, estad atentos a las señales del desenlace final, no en el mundo exterior, sino en la transformación de la conciencia que se está extendiendo por todo el planeta. Porque el reino de Dios no viene con observación, sino dentro de los corazones y las mentes de los individuos despiertos. Vosotros sois esos individuos. Vosotros sois los heraldos de la nueva era. Vosotros sois los precursores del plan final, que a medida que vivís desde vuestro centro divino, a medida que ejercitáis el poder de vuestra maravillosa imaginación humana, allanáis el camino para los despiertos en abril de 2025. Así que os dejo con esta tarea. Sed transformados por la renovación de vuestra mente. Despojaos del viejo hombre, el concepto limitado de vosotros mismos que os ha atado a una vida de limitaciones, y revestíos del nuevo hombre, el yo despierto, que conoce su naturaleza divina y ejerce el poder con el que ha sido creado. Porque no sois solo hombres y mujeres de carne y hueso, sois espíritu, sois conciencia, sois imaginación, la esencia misma de Dios. Y en abril de 2025, esta verdad será conocida por todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero para vosotros el momento de saberlo es ahora. El momento de vivir desde este conocimiento es ahora. El momento de transformar vuestra vida a través del poder de la Asunción es ahora. Id en paz. Ve con poder. Ve con el conocimiento absoluto de que eres divino, de que eres el creador de la realidad, de que eres el Dios que has estado buscando. Porque está escrito, el reino de Dios está dentro de ti. Y en abril de 2025, este reino se revelará plenamente, no como algo divino, sino como la divinidad que es la esencia de cada individuo. La preparación comienza contigo, aquí y ahora. Comienza con tu voluntad de poner a prueba la ley para demostrarla en el laboratorio de tu propia vida. Comienza con tu compromiso de vivir desde tu centro divino, en lugar de desde la periferia de la experiencia sensorial. Así que te insto a que asumas el sentimiento del deseo cumplido. Vive desde el final. Sé la persona que deseas ser. Porque, tal como lo asumas, así será para ti. Esta es la ley, y no puede fallar. Abril de 2025 no es solo una fecha en el calendario, es un punto. Es el poder de sacar a la luz la verdad, el núcleo de la auténtica imaginación. El plan final no es algo impuesto desde fuera. Es el florecimiento de la semilla divina que ha sido plantada dentro de cada uno de vosotros. Y el momento de ese florecimiento está cerca.
Preparaos pues no con miedo ni con ansiedad, sino con alegre anticipación, porque el reino que está a punto de revelarse es el reino de vuestra propia conciencia divina. El reino que siempre ha estado dentro de vosotros esperando ser reconocido y expresado. En abril de 2025, ese reino se revelará plenamente, y aquellos que se han preparado, aquellos que han descubierto y aplicado la ley de la Asunción, conducirán a la humanidad a una nueva era de conciencia, una era en la que el hombre vivirá como el ser divino que realmente es. Esta es la promesa, esta es la profecía. Este es el plan final de Dios para la transformación de la conciencia humana, y comienza contigo aquí y ahora. Así que adelante, crea la vida que refleje tus ideales más elevados, tus aspiraciones más nobles. Adelante, contribuye a la transformación de la conciencia colectiva. Adelante, sé la luz que este mundo necesita tan desesperadamente, porque tú eres esa luz. Tú eres la esperanza del mundo. Tú eres la presencia divina encarnada, el Dios de los dioses, caminando sobre la tierra en forma humana. Abril de 2025 es la fecha señalada para el reconocimiento universal de esta verdad. Pero para ti, el momento es ahora. El lugar es aquí. El poder está dentro de ti. Úsalo con sabiduría. Úsalo con amor. Úsenlo para crear un mundo que refleje la naturaleza divina de su Creador. Ustedes, los despiertos, son yo. Porque, en última instancia, solo hay un Creador, una fuente, un Dios, la conciencia divina, que es la esencia de cada individuo. Y en abril de 2025, esta verdad será conocida por todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero para ustedes, el momento de saberlo es ahora. El momento de vivir desde este conocimiento es ahora. El momento de transformar tu vida a través del poder de la Asunción es ahora. Así que te dejo con esta bendición. Que el Dios que hay en ti despierte a su verdadera identidad. Que el yo divino que hay en ti reclame su legítima herencia. Que el poder de tu maravillosa imaginación humana transforme no solo tu vida, sino la vida del mundo. Porque ustedes son divinos, son eternos, son los creadores de su realidad, y en abril de 2025, esta verdad será el fundamento de un mundo nuevo. Un mundo creado no por fuerzas externas, sino por la conciencia despierta de individuos divinos como ustedes. El plan final se está desarrollando. El momento señalado se acerca. La transformación de la conciencia humana está en marcha, y ustedes están a la vanguardia de este gran despertar, este retorno al conocimiento de nuestra naturaleza divina, este recuerdo de quiénes somos realmente. Así que preparémonos para abril de 2025. No con miedo ni con ansiedad, sino con alegre expectación. Porque el reino que está a punto de revelarse es el reino de nuestra propia conciencia divina. El reino que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser reconocido y expresado. En ese reconocimiento, en esa expresión reside la salvación del mundo. No una salvación impuesta desde fuera, sino una transformación desde dentro. Una transformación de la conciencia que se manifestará como una transformación de la realidad. Este es el plan final. Esta es la intención divina. Este es el destino hacia el que toda la creación se ha estado moviendo desde la fundación del mundo. Y tenemos el privilegio de estar vivos en este momento crucial de la historia de la humanidad. Este punto de inflexión entre la vieja conciencia y la nueva. Este umbral entre el mundo tal y como ha sido y el mundo tal y como será. Abril de 2025 marca la culminación de esta transformación. Pero la transformación en sí ya está en marcha. Está ocurriendo ahora en este mismo momento con el despertar de la conciencia individual a su naturaleza divina y su poder creativo. Así que abracemos esta transformación. Seamos los precursores de la nueva era. Vivamos ahora desde nuestro centro divino ejerciendo el poder de la Asunción, creando la realidad que refleja nuestros ideales más elevados y nuestras aspiraciones más nobles. Porque al hacerlo no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que contribuimos a la transformación de la conciencia colectiva.
Nos convertimos en parte del plan final, la intención divina para la evolución de la conciencia humana. Esta es nuestra vocación. Este es nuestro destino. Esta es nuestra herencia divina. Y abril de 2025 es el momento señalado para su plena realización. Preparémonos entonces, no con acciones externas, sino con una transformación interior. Despertemos al Dios que hay en nuestro interior. Ejercitemos el poder divino que es nuestro derecho innato. Seamos el cambio que deseamos ver en el mundo, porque al hacerlo allanamos el camino para el despertar universal que culminará en abril de 2025. Nos convertiremos en los precursores de la nueva era, los extranjeros del plan final, los guías para el regreso de la humanidad a su herencia divina. Este es el mayor servicio que podemos prestar al mundo. No es un sacrificio, no es sufrimiento, es la expresión gozosa de nuestra naturaleza divina, el compartir los dones que hemos descubierto dentro de nosotros mismos. Así que adelante con este conocimiento. Seguid adelante con este poder. Seguid adelante como los seres divinos que realmente sois y observad cómo vuestra vida y la vida del mundo se transforman gracias a la fuerza creativa de vuestra maravillosa imaginación humana. Abril de 2025 es la fecha señalada para el reconocimiento universal de esta verdad, pero para vosotros el momento es ahora. El lugar es aquí. El poder está dentro de vosotros. Utilizadlo con sabiduría, utilizadlo con amor, utilizadlo para crear un mundo que refleje la naturaleza divina de su Creador.